La sensación de calma vuelve a los mercados financieros después de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Esto ha permitido que se reduzca la sensación de riesgo y que las oscilaciones del barril de petróleo bajen por debajo de los $100. También se ha reducido la demanda o el apetito por dólares estadounidenses. El DXY baja por debajo de la zona de 100 puntos y se ha empezado a reforzar el apetito por activos de riesgo. Índices accionarios como el Nasdaq que están creciendo por encima de los 25.000 puntos en el corto plazo. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para forex.com y acompáñenme a ver este video de análisis de cierre semanal en donde vamos a ver cómo esta sensación de tregua de los mercados financieros le está ayudando principalmente a las oscilaciones de las divisas, el petróleo, activos de mercados de riesgo como el Nasdaq y el Bitcoin durante el corto plazo. Antes de ir comenzando, recuerden que les voy a dejar un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya con esto continuamos viendo la información más relevante que tuvimos durante esta semana de negociación. Perfecto, ya habiendo visto esto, vamos a pasar con los aspectos fundamentales más relevantes que tuvimos durante esta semana. Recordemos que hoy estamos a 10 de abril del 2026 y eventualmente pues lo más importante que vimos durante esta semana de negociación fue el tema de la tregua en Medio Oriente, ¿no? En las primeras jornadas de la semana se llegó a una especie de tregua por fin entre Estados Unidos e Irán en el corto plazo. Se dio un alto al fuego de 2 semanas y estas 2 semanas en teoría pues permiten que se dé espacio para que puedan dar unas negociaciones más consistentes entre las dos partes y pues que a la larga esto ayuda a reducir la sensación de riesgo de los mercados. Se ha empezado a reducir rápidamente las perspectivas de riesgo y ambos países pues siguen mencionando la posibilidad de que pueden llegar a un posible acuerdo durante el transcurso de estas 2 semanas. Se acordó, digamos que una condición preliminar para que se lograra un cese del fuego fue la apertura parcial del estrecho de Hormuz. Entonces, digamos que Irán ya está tratando de dar un poco más de paso marítimo, ¿cierto? A todo el comercio que pasa por el estrecho de Hormuz y esto también está ayudando a reducir como esa perspectiva de disrupciones que teníamos durante las últimas semanas sobre la dinámica del petróleo a nivel mundial. Eventualmente, pues los movimientos del petróleo han comenzado a mostrar descensos importantes, ¿cierto? Alejándose de zonas de máximos que veíamos durante las semanas pasadas y en general esto ha empezado a reducir tanto el apetito por el riesgo, tanto el apetito por materias primas como el petróleo y ha empezado a aumentar el apetito para mercados un poco más arriesgados, ¿no? Entonces ha reducido el apetito por mercados refugio, ha empezado a aumentar el apetito por mercados de riesgo como los índices accionarios y las criptomonedas y esta dinámica de pérdida de fuerza del dólar estadounidense que se traslada a fuerza en índices accionarios, pues es lo que más relevante hemos visto que ha empezado a suceder durante la semana de negociación y pues todo es gracias a esta tregua temporal que estamos viendo en el corto plazo. También tuvimos eventos importantes en el calendario económico. De hecho, la semana cerró con datos de empleo para Canadá. Tuvimos una tasa de desempleo en 6,7%, un poco por debajo de lo esperado en 6,8%, que es un dato positivo para la dinámica de empleo. Y el cambio de empleo, pues, fue generado de 14.000 frente a una perspectiva de 14.500 en el corto plazo. Entonces, en temas de empleo, digamos que no estamos viendo nada relevante a tener en cuenta en Canadá como para que empiece a alterar las posibles decisiones del Banco Central. Y en Estados Unidos también tuvimos datos relevantes porque se publicaron los datos de inflación para marzo. Tuvimos un core CPI, ¿cierto? Mensual de 0,2% versus el 0,3%, un CPI mensual del 0,9 versus 1% esperado y un CPI tasa acumulada anual, ¿cierto? Para marzo de 3,3% versus el esperado en 3,4%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aunque la inflación sí está avanzando en Estados Unidos y sí se está alejando de la meta del 2%, pues por ahora no está marcando, digamos que ascensos muy importantes o muy agresivos a tener en cuenta y puede que esto empiece también a cambiar un poco las perspectivas del Banco Central de Estados Unidos y a la larga pues empiece a mostrar de pronto un sesgo un poco menos agresivo y esto pues pueda restarle un poco más demanda a los dólares estadounidenses durante las oscilaciones del corto plazo. Como dato importante a tener en cuenta, recordemos que el índice de la confianza del miedo y codicia del mercado ya mantiene en estos momentos en la zona de 39 puntos, oscilando en la zona de miedo en estos momentos. Importante el repunte que hemos visto desde la semana pasada, porque la semana pasada teníamos una zona de miedo extremo y ahora pues el índice ha tratado de acumular confianza suficiente como para tratar de ubicarse en una zona de miedo consistente. Entonces, aunque no se ha recuperado totalmente, pues sí hemos visto un repunte importante de la confianza en el corto plazo y esto a la larga es
está ligado a lo que mencionábamos al principio de de la tregua que tuvimos entre Irán y Estados Unidos, que está alzando la confianza y pues a la larga esto está dominando, este efecto está dominando los principales movimientos de los mercados financieros. Entonces, con todo esto en cuenta, vamos a ver un poco cómo está cambiando esta dinámica de los gráficos, tanto del mercado de divisas como de criptomonedas, índices y petróleo en estos momentos. Perfecto, viendo los gráficos, quiero que comencemos con el petróleo, ¿cierto? De pronto uno de los activos más relevantes a tener en cuenta con todo esto que estuvo pasando durante las últimas semanas del conflicto de Medio Oriente, y lo principal a tener en cuenta fue que pues eventualmente, después de que tuvimos esta sensación de tregua de los mercados financieros, pues se generó un movimiento bajista bastante relevante porque el mercado dejó de demandar fuertemente el barril de petróleo a medida que ya no esperaban que hubieran tantos problemas en el paso de la producción de Medio Oriente, de toda la región que corresponde a la PEP, que es la organización petrolera más grande del planeta. Entonces, eventualmente, pues ya teníamos esta previa línea de tendencia alcista que se estaba tratando de respetar desde los últimos días de febrero del 2026 y los movimientos, digamos, de esta semana bajistas, pues han tratado de cruzar esta línea de tendencia alcista durante el corto plazo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta ahora? El tema con el petróleo es que el gran aumento que tuvimos en la volatilidad durante las últimas semanas, pues eliminó, digamos, un patrón anterior que se estaba formando, que era una línea de tendencia alcista muy tranquila, ¿cierto? Que era esta línea de tendencia de acá y le dio paso a una línea de tendencia mucho más acelerada en el mercado. Eventualmente, pues esta línea de tendencia que vemos en este escenario no se ha eliminado del todo, por lo cual pues sigue siendo un patrón relevante a tener en cuenta, y sin embargo el precio pues está muy lejos en estos momentos de estos niveles. Entonces, aunque esto trató de consolidar una línea de tendencia alcista y venimos de una línea de tendencia alcista mucho más tranquila en el promedio de las últimas semanas, pues por ahora el escenario no parece ser del todo alcista y más que todo se está resaltando un potencial escenario de neutralidad. ¿Por qué digo esto? Porque en las oscilaciones de las últimas dos jornadas antes del cierre de la semana, pues estamos viendo estas velas que tienen poca fuerza en el mercado y pues que a la larga están marcando movimientos que no pueden salir de la zona marcada de los $98 y los $88 durante el corto plazo. Entonces, posiblemente a medida que no veamos que la presión vendedora se logre sostener, que de pronto empiece a marcar oscilaciones por debajo de los $88, tratar de acercarse un poco más hacia la zona de $82, que es donde está la media móvil más cercana, pues de pronto no podríamos ver la potencial formación de una nueva línea de tendencia bajista de corto plazo, sino más bien estaríamos resaltando como ese sesgo de neutralidad consistente que se ha comenzado a formar en el mercado durante las últimas jornadas de negociación. Entonces, a la larga, les diría que los niveles más relevantes a tener en cuenta es este nivel de neutralidad, que es la zona de $98, es la resistencia más cercana a tener en cuenta en estos momentos en el precio. Si empezamos a ver oscilaciones por encima de este nivel, es posible que esto le vuelva a dar importancia a esta línea de tendencia agresiva que fue parte de las últimas semanas de negociación, y ya el siguiente nivel relevante, recuerden que es la zona de máximos del año, que es el precio cercano a los $120 por barril. Si no se logra cruzar este nivel, ¿cierto? Se sigue manteniendo el escenario de neutralidad y más que todo empezaremos a ver de pronto rebotes consistentes entre los $98 y $88 durante el corto plazo, dándole posiblemente paso a un rango de lateralidad más consistente, y esto se debe más que todo al tema fundamental, porque aunque estamos en una tregua, pues el mercado todavía mantiene bastante incertidumbre en lo que puede pasar dentro de la tregua y si después de estas 2 semanas se va a llegar a un posible acuerdo de paz o qué va a suceder. Entonces, digamos que el mercado también está como con este sentimiento de incertidumbre en el corto plazo y pues esto a la larga permite que se pueda llegar a ver como una especie de formación de lateralidad entre estos dos niveles durante las siguientes jornadas. Ya para un escenario bajista, como lo dijimos, pues si el precio o la presión vendedora logra cruzar por debajo de los 88, logra alcanzar los $82 rápidamente, pues esto a la larga permitiría la potencial formación de una línea de tendencia bajista mucho más consistente durante las siguientes jornadas de negociación. Pero hasta el momento lo que más se está tratando de resaltar en el precio, ¿cierto? En el price action de los movimientos que estamos viendo en el corto plazo es como ese sesgo de neutralidad que se está formando lentamente en el mercado. ¿Qué está pasando con el dólar estadounidense? Aquí tenemos las oscilaciones del DXY. Recordemos, índice importante y relevante que nos muestra un poco la perspectiva en general del dólar estadounidense. Al principio de esta semana, de hecho en el video anterior, mostrábamos que seguíamos en una línea de tendencia alcista y que por ahora se estaba tratando de formar era más bien un escenario de neutralidad. Pues esto a su vez también se rompió totalmente la línea de tendencia alcista. Las oscilaciones del precio pues ya se acercan mucho a esta zona, ¿cierto? Toda esta zona
que comprende la media móvil de 50 y 200 periodos, que es la zona de 98,5 puntos, y esto también se debe a que se redujo mucho el apetito por monedas de riesgo como el dólar a medida que se estaba tranquilizando mucho más este sentimiento de tregua en los mercados financieros. Entonces, de pronto puede ser el mismo escenario que estamos viendo en el petróleo. Por ahora falta, digamos que mucha más presión vendedora, de pronto por debajo de los 97 puntos, para que empecemos a ver una tendencia bajista consistente en las oscilaciones del dólar, y a medida que el precio pues se mantenga alrededor de los 98,5 puntos para el índice de XY, pues lo que más empieza a suceder dentro de las oscilaciones del precio es que se resalta como ese sentimiento de neutralidad o indecisión del mercado durante las oscilaciones del corto plazo. Entonces, es un escenario muy parecido, pues, pero pues lo que deberíamos estar viendo nosotros en estos momentos es que el índice del dólar estadounidense lo que nos está reflejando es que en el muy corto plazo pues estamos teniendo un escenario de pérdida de fuerza relevante en el dólar estadounidense, que a la larga, pues esa misma pérdida de fuerza lo que está haciendo es que en otras monedas como el euro se esté recuperando rápidamente fuerza en el corto plazo, y pues a la larga sí se esté tratando de marcar como un escenario en donde se podría empezar a ver como una línea de tendencia alcista más consistente, ¿no? Este es el gráfico del euro dólar. Ya damos por terminada esta línea de tendencia bajista. De hecho, ya no vuelve a ser relevante en el gráfico, porque pues el movimiento alcista actual fue lo suficientemente importante como para empezar a cruzar ese nivel que veíamos anteriormente. Entonces, posiblemente lo que esté tratando de hacer el precio, o lo que esté tratando de hacer la fuerza del euro en estos momentos, es marcar una nueva línea de tendencia alcista, y esto de pronto se puede empezar a mantener durante las siguientes jornadas o durante las siguientes semanas, siempre y cuando el precio se mantenga oscilando por encima de las medias móviles, ¿no? Aquí tenemos toda esta zona marcada entre las medias móviles de 50 y 200 periodos. El precio está tratando de mantener oscilaciones consistentes por encima de este nivel, pero a medida que se siga manteniendo la presión compradora por encima de estas medias móviles, esto confirmaría la consistencia de la fuerza compradora del corto plazo, y a la larga esto sí podría, digamos, que ser una señal un poco más importante para que nos empiece a dar esa potencial formación de una línea de tendencia alcista durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, oscilaciones por encima de este nivel, por encima del 1,16 con 71, pues posiblemente pueden activar una línea de tendencia más agresiva que pueda ser importante durante las siguientes semanas. Y ya después de esto, pues el siguiente nivel importante a tener en cuenta es toda esta zona de neutralidad de semanas anteriores, que es la zona del 1,18. Ya para que empecemos a cambiar este patrón, de hecho, para que le demos paso de pronto a un escenario, de nuevo un escenario bajista o una neutralidad más consistente en las oscilaciones del euro, tendríamos que ver oscilaciones que se devuelvan tanto por debajo de la zona marcada por las medias móviles, y tanto por debajo de pronto del soporte más cercano y más importante, que es la zona de 1,16. Si empezamos a ver oscilaciones de pronto del precio que se empiezan a ubicar por debajo de manera consistente de la nueva línea de tendencia alcista, ahí es de pronto donde le daríamos paso a un escenario de neutralidad más consistente que se puede estar marcando durante las siguientes jornadas o semanas de negociación. Pero por ahora resalta la pérdida de fuerza del dólar estadounidense, y pues esto a la larga sigue ayudando a que el euro pueda recuperar terreno consistentemente durante el corto plazo. ¿Qué está pasando en los índices accionarios? Porque también hay un repunte de confianza bastante importante. Recuerden que al principio de esta semana lo que estábamos viendo nosotros era como un escenario bastante bajista. De hecho, lo que estábamos viendo era la dominancia de esta línea de tendencia vendedora que estaba tratando de mantenerse en las oscilaciones de los índices accionarios durante el corto plazo, y que por ahora, digamos que había funcionado bastante para sostener la mayoría de oscilaciones de los movimientos en el precio. Pues también esa gran fuerza compradora por la reactivación de la demanda de activos de riesgo, pues ha ayudado a índices accionarios como el Nasdaq durante el corto plazo. Hemos visto ya una racha, de hecho, de 5 jornadas alcistas, ¿cierto? Tenemos en estos momentos una racha de 5 jornadas alcistas, y el precio pues ya superó la barrera psicológica de los 25.000 puntos y se acerca a la barrera, digamos que más relevante en el corto plazo, tener en cuenta que es la zona de 25.400 puntos durante el corto plazo. Entonces sí se está tratando también, igual que en el euro, de tratar como de formarse una especie de línea de tendencia alcista relevante en el corto plazo. Sin embargo, a diferencia del euro, lo que sí está pasando en el Nasdaq es que de pronto la fuerza con la que está creciendo el precio de manera consistente es mucho mayor, ¿cierto? La pendiente alcista que está empezando a marcar el precio es mucho más notoria en el gráfico del Nasdaq, a diferencia que en el euro, y pues a la larga esto le puede dar paso a una línea de tendencia alcista muy agresiva que puede tener potencial de correcciones en el precio. Esto lo podemos observar si vemos
de pronto las oscilaciones del indicador RSI, si miramos la línea, pues se acerca cada vez más a la zona de 70 del indicador, ¿cierto? Y a medida que el comportamiento siga siendo acercarse hasta esta zona, pues nos va a indicar que hay una posible sobrecompra del mercado, hay un posible escenario de exceso de fuerza compradora alrededor de la zona de 25.400 puntos, que es la resistencia más cercana a tener en cuenta, y en ese punto se podría dar, digamos que un escenario consistente de una especie de corrección bajista generalizada en el precio. Entonces sí está tratando de marcarse una nueva línea de tendencia, pero la agresividad con la que lo está haciendo puede darle espacio a correcciones más consistentes en el corto plazo. Entonces, a tener en cuenta, oscilaciones por encima de los 25.400 nos darían una dominancia absoluta de la fuerza alcista del precio y pues le darían paso a la larga a una línea de tendencia bastante agresiva en las siguientes jornadas de negociación, pero también teníamos que tener en cuenta toda esta zona de neutralidad, que es la zona de 24.600 puntos, ¿cierto? Esta zona que tenemos marcada acá, que corresponde a toda esta zona de neutralidad y corresponde a la barrera marcada por las medias móviles en el corto plazo. Entonces, a medida que el precio de pronto empiece a mostrar de pronto un agotamiento de fuerza, un sobrecalentamiento del precio en el corto plazo, pues potenciales correcciones de venta pueden tener como nivel tentativo a mirar durante las siguientes jornadas, esta zona de 24.600 puntos para las siguientes jornadas de negociación. Pero pues para dar una breve conclusión de lo que estamos viendo en general con el Nasdaq, pues el sesgo dominante del mercado sigue siendo totalmente comprador en estos momentos, más aún después de haber roto esta línea de tendencia bajista que se mantenía en las oscilaciones del corto plazo. Y a la larga, pues si lo combinamos con el aspecto fundamental de los mercados, pues siempre y cuando se siga manteniendo como una especie de confianza, de apetito por mercados de riesgo a medida que se mantiene esta tregua temporal en Medio Oriente, pues esto puede permitir un escenario consistente para que la demanda en índices accionarios, en el mercado accionario en general, pues pueda seguir siendo consistente durante las siguientes jornadas de negociación. Por último, quiero que miremos el Bitcoin, ¿cierto? A la larga que ha sido un mercado que de pronto ha estado demasiado quieto durante los últimos meses, ya que a medida que se ha fortalecido el dólar, se ha debilitado el mercado accionario, pues el Bitcoin a la larga no ha marcado movimientos mucho más relevantes a diferencia de los mercados tradicionales. Lo que deberíamos tener en cuenta en estos momentos es que ya llevamos un largo escenario de lateralidad, ¿cierto? De hecho, el Bitcoin pues se ha comportado dentro de este rango lateral de los últimos meses, pues lo ha respetado bastante, toda esta zona de 71.800 puntos y el soporte en 62.600 dólares, perdón. Entonces, a medida que han avanzado las semanas, pues siempre hemos visto oscilaciones alrededor de estos dos niveles y no ha habido, digamos que cambios relevantes a tener en cuenta. Sin embargo, toda esta sensación de apetito por mercados de riesgo en el corto plazo también ha ayudado a que la demanda del Bitcoin se recupere de manera consistente. Ya tenemos todo este movimiento alcista, movimiento de confianza relevante a tener en cuenta en el corto plazo, que de hecho se está enfrentando con la parte superior de este canal lateral y también se está enfrentando con esa larga formación de línea de tendencia bajista que tenemos desde muchos meses atrás, desde octubre del 2025, pues tenemos toda esta formación de línea de tendencia bajista y el precio en estos momentos pues está tratando de cruzar ese movimiento en el corto plazo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Seguramente si empezamos a ver oscilaciones ya por encima del nivel de 75.400 dólares, ¿cierto? Que es la zona marcada por encima del rango lateral, por encima de esa larga línea de tendencia bajista y la resistencia más cercana al mercado, pues esto primero nos confirmaría la ruptura de la línea de tendencia bajista que tenemos en estos momentos y de pronto nos dejaría marcar un escenario mucho más viable para que se empiece a formar una línea de tendencia alcista de corto plazo en las oscilaciones del Bitcoin que puede ser relevante durante las siguientes semanas. Pero por el momento, ya que no hemos tenido un cruce como bastante consistente, sí digamos que yo esperaría a ver oscilaciones por encima de este nivel para confirmar una fuerza alcista y para no digamos caer de pronto en un falso rebote que le pueda dar seguir dando continuidad a este escenario lateral que hemos tenido durante las últimas semanas. Entonces, oscilaciones por encima de este nivel eliminarían ese sesgo de neutralidad, ese sesgo bajista de largo plazo que estamos teniendo y le darían de pronto paso a una presión compradora mucho más relevante. Si ya el precio pues no logra superar este nivel, se devuelve por debajo de la zona de 71.800 dólares y empieza a tratarse de acercar de nuevo a la media móvil simple de 50 periodos que tenemos en estos momentos en esta zona de acá, pues de pronto pues ya oscilaciones que se ubiquen alrededor de este nivel volverían a marcarnos ese potencial escenario de neutralidad y a la larga lo que estaríamos viendo es que posiblemente se le daría
continuación, ¿cierto? O una extensión más consistente a este gran rango lateral que ha hecho parte de la oscilación del precio durante las últimas semanas. Entonces, aunque seguimos, digamos que atrapados en este rango lateral, hay una posibilidad de que pueda empezar a surgir una fuerza compradora mucho más relevante en el corto plazo. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video y gracias por haberlo visto. Y recuerden, pues igualmente estar pendiente de los videos que vamos a estar subiendo en el canal, ya que estamos analizando todo este tema del conflicto en Medio Oriente, dinámicas de bancos centrales, inflación y demás, y cómo esto está afectando en los principales mercados financieros. Durante las siguientes semanas vamos a estar teniendo publicación de más datos de inflación y seguramente actualizaciones de bancos centrales. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de dinámicas para lo que hemos visto durante el video de hoy y para ver si los bancos centrales ahora van a ser el actor que disminuya la sensación de apetito de riesgo por los mercados financieros. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de forex.com y espero verlas en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.